cada gigante que vamos a ver, hoy vamos a ver el primero, que es Anak. Vamos a ver cada gigante. Representa una actitud que debe ser conquistada en nuestro viejo corazón. ¿De acuerdo? Entonces, estos gigantes representan actitudes que deben ser conquistadas. Y son gigantes porque efectivamente son capacidades grandes. Amén. Que por nuestra propia fuerza no podríamos lograr vencer. Sin embargo, el Señor nos ha prometido la conquista de esta tierra. Va a ser en su nombre como nosotros vamos a vencer. Así que tenemos aquí el tema de nuestra lección es Anak, el gigante terco y arrogante. Anak, el gigante terco y arrogante. Así que vamos a hablar de una actitud de terquedad y de arrogancia que hay en el corazón de los cristianos, Vamos a pensar, este es para los paganos, no, esto es para los cristianos, para nosotros, ¿no? O sea, es una actitud que nosotros tenemos que vencer, conquistar. Amén. Muy bien, entonces el texto que vamos a tomar ahorita es Salmo 34:3, dice: engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos su nombre a una. Salmo 34:3, que es el texto. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a estudiar aquí es la naturaleza de Anak en nuestro viejo corazón, que tiene que ser derrotada y transformada. ¿Amén? Es una capacidad que en el lado malo es utilizada para engrandecernos a nosotros mismos, hacer cosas que nos hacen ser vistos o vistosos. Y cuando es transformada, esa capacidad, entonces nosotros vamos a engrandecer el nombre de Dios. ¿Aclaro, hermanos? Les vamos a ver algunas cosas y un ejemplo bíblico sobre lo que podemos aprender acerca de este gigante. Y esto es lo que representa este gigante, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo el gigante Anak se manifiesta a través de actitudes tercas, arrogantes y orgullosas en la vida del creyente. Esto es lo que vamos a estar viendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la necedad y la terquedad del corazón humano es fuerte, ¿no? ¿Se acuerdan que un día les contaba yo una niña a la que su papá la quería obligar a sentarse? ¿Se acuerdan? La niña era terca, ¿no? Y su papá le dice: siéntate. Nos quería sentar, y que te sientes. Y entonces papá va y que la sienta, ¿no? A fuerza, te vas a sentar. La niña pensó: por fuera estoy sentada, pero por dentro estoy parada. ¿Pasado? La terquedad es fuerte, ¿no? A veces somos obligados a hacer cosas, pero nuestra rebelión por dentro está. ¿Verdad que sí? Como un verdadero gigante. Bueno, entonces quiero entrar aquí a la lección. Y vamos a ver primeramente una introducción. Pues vamos a ver varios puntos. ¿Sí? ¿O quieren que les dé los puntos? Punto número 1, el gigante Anak. No lleva H, simplemente es Anak. Anak. Punto número 2, el cuello y la voluntad. Número 2, vamos a ver el cuello y la voluntad, ¿sí? Sí. Número 3. Gloria al Señor. Vamos a ver la historia bíblica, ¿sí? Un ejemplo. Vamos a ver entonces historia bíblica aquí. Pues tenemos que apurar. Historia. O el ejemplo bíblico, ¿no? Es lo que vamos a ver, porque tenemos que tener un ejemplo bíblico para comprender esto. ¿De acuerdo? Y luego entonces tenemos número 4, el cuello de la esposa. ¿Sí? 4. El cuello de la esposa. De la esposa del cordero, ¿no? Aquí está. Esto es lo que vamos a ver. 4 puntos. Este es el gigante Anak.
El cuello de la voluntad o la historia bíblica, vamos a ver el cuello de la esposa del Cordero. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver entonces la lección primeramente. Déjenme darles una pequeña introducción. Empezamos con un mundo orgulloso. Entonces, entendemos, hermano, algo importante en relación. El mundo entero es un escenario gigantesco en el que el orgullo en la vida juega un papel protagónico. En todas las formas, Las formas sociales, las proyecciones, las exhibiciones comerciales, financieras, en cualquier otro, en los diversos ámbitos de la vida, entendemos de alguna manera que el orgullo es protagónico siempre. Se manifiesta. Entonces, por eso es tan importante que nosotros trabajemos con ello, porque las iglesias no están exentas de esto. En los grupos sociales, en el trabajo, donde quiera, vamos a encontrar esto, ¿no? En muchos casos estas formas o estas imágenes en los hombres los colocan en una posición de no tener un interés en ser, ni siquiera en tener, sino en proyectarse. Y proyectar una apariencia. Repito, mucho de lo que hace el esfuerzo del hombre no es porque siquiera tengas como meta ser, ¿no? O en tener, sino en aparentar, en pocas palabras. Muchas cosas son apariencia. Y esto es por causa del orgullo y la soberbia. Y entonces, recién yo me vine a vivir a esta colonia, porque yo no vivía en esta colonia, ¿no? Viví en algunas colonias, pero no vivía yo en esta colonia. Aquí estaba la iglesia. Y normalmente donde yo he vivido me encuentro con nuevos retos. En el lugar donde vivía antes, vaya retos, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, uno se establece. Pero cuando establecemos la iglesia aquí, nos encontramos con la oposición de muchas personas, porque nada más imagínense, de repente una iglesia se planta aquí, ¿no? Y hemos tenido luchas con muchas personas, pero algo que he notado, y digo, ¿por qué razón? Y me he encontrado que son dos grandes problemas. El problema de posesión y el problema del orgullo, porque ¿cómo va a tener alguien o cómo alguien va a hacer algo que yo no, o no controlo, o yo soy más? Porque como una persona X quien va a venir aquí a decirme, si yo aquí ya tengo muchos años y casi soy. Y entonces me he dado cuenta que alrededor de aquí la gente de veras cree que tiene mucho dinero. Se sienten en una posición bastante alta. Y me doy cuenta que si no le rendimos homenaje, no, bueno, ese es un verdadero problema. Sí, cierto, de veras. Entonces, la gente cree que se cree más de lo que realmente es y piensa que tiene mucho más de lo que realmente tiene, ¿no? Pero bueno, pero no es cosa de que yo les tenga que decir de ellos. Yo tengo que ver mi posición, porque a mí me enseña mucho lo que ellos en un momento proyectan a lo que a lo mejor yo proyecto, ¿no? Entonces yo tengo que ir al Señor y decirle, oh Dios, a lo mejor yo también tengo un problema y ni siquiera me doy cuenta, ¿no? Entonces Dios ha tenido que darme unos buenos palos para ubicarme en muchos otros aspectos, porque a lo mejor inconscientemente yo sé que no tengo nada y que la posición es nada físicamente, pero a lo mejor espiritualmente sí proyecto que soy o que quiero ser mejor que alguien. ¿Sí me explico? Porque hay muchas formas, no solamente es en el aspecto físico, también puede ser en el aspecto espiritual. Bueno, pero a final de cuentas, todo lo que tenemos que luchar o por lo cual luchamos, muchas veces no tenemos el interés en realmente ser, sino simplemente en apariencias, ¿amén? O proyectar una apariencia. Pero la mayoría de la insatisfacción del hombre nace cuando no logra en la medida lo que desea. En la mañana estamos tocando un tema maravilloso, ¿no? Que es que Dios toca las formas de nuestra idolatría, ¿se acuerdan? Entonces, este es parte de la insatisfacción y del gran enojo del hombre, ¿no? Proyectar en los demás formas o imágenes que no son, solamente nacieron aquí, pero no son reales. En el mundo de Dios existe lo real. O sea, sí, negro, negro, blanco, blanco, ¿cierto? Contéstenme. Ok. Por otro lado, se busca mantener una imagen fija, identificada con su propia persona.
Ahora, el otro problema es que si su imagen se ve amenazada, empieza a sentir una verdadera angustia. ¿Por qué? Porque perdió su imagen. Y entonces cuando se pierde la imagen, se tiene la sensación de haber muerto. Alguien habló de ti y rompió tu reputación, donde tú te movías muy bien, donde todos te respetaban, y al rato todos andan murmurando de ti. Esa es casi la muerte. ¿Se siente mal la persona, no? Bueno, no es posible crecer y progresar en la adquisición de la naturaleza de Jesús teniendo una condición de esta naturaleza, porque va a ser un gran estorbo en nuestra jornada espiritual. Por lo tanto, vamos a enfrentar a este gigante. Quiero decirles, el gigante está ahí, pero Dios me ha prometido poseer la tierra donde habita ese gigante. O una de dos, o me echo a correr y no quiero la tierra y dejo que el gigante se quede ahí, o en el nombre de Jesús, pues conquisto al gigante, ¿no? Bendito su santo nombre. Bueno, entonces, para la mayoría de las personas, su meta no es sentirse realizado, sino el que lo vean realizado. Y saben que como padres también jugamos un papel muy importante, porque nosotros queremos que nuestros hijos a veces sean lo que realmente no son. Me refiero no a mal, sino me refiero, por ejemplo, a profesiones. ¿Cuántas veces decimos a nuestro hijo, algún padre le dice a su hijo, sabes que yo quiero que tú seas un gran médico y tengo esa esperanza, no me defraudes? Y el hijo, pum, se convierte en comerciante. Y pasa muchas veces. ¿Están de acuerdo? Entonces, es complicado. Pero déjenme decirles, obviamente el propósito de un padre es que su hijo se realice en la vida y enfrente la vida, ¿verdad que sí? Porque no queremos que padezcan muchas cosas que nosotros hemos padecido. Ellos no lo ven así. Pero muchas personas son realmente apariencias, ¿no? Bueno, entonces, regresando a lo que estamos diciendo, ¿no? A veces el hombre se preocupa porque los demás lo vean triunfante, exitoso, y solo busca crear esas formas para impresionar a los demás. Les estoy hablando de lo que representa esta actitud. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora quiero prender un poquito el proyector. ¿Sí? Y ahorita les digo ahí. Bueno, entonces vamos a ver ahora el gigante Anak, ¿de acuerdo? Punto número 1. Llevamos esta introducción y vamos al libro de Números, capítulo 13, versículo 34, donde se menciona este gigante. Miren, aquí está. Y tenemos un retrato del gigante Anak. Anak. ¿Ya lo encontraron? Fuerte, léanos, dice así. Tenemos ahí gigantes hijos de Anak. La palabra Anak en hebreo significa lo siguiente. Anoten, un collar o gargantilla. Un collar o una gargantilla. Una gargantilla como si estrangulara, o sea, puesta tan cerrada como si estrangulara. Significa ponerse un collar en el cuello. Significa adornar con un collar. También significa corona. Significa bromear. Es bromear como con soberbia. Significa disperso. Significa desordenado. Significa ahogarse. Es como cuando te aprietas casi te ahogas, ¿no? Con un adorno que casi se te saltan los ojos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un problema con las camisas. Hay camisas que me quedan muy apretadas y es un verdadero, siente bastante, ni siquiera puedes cantar. Así que tengo que comprar un cuello de camisa que me quede un poquito colgado, porque pues, es muy molesto. Pero estamos hablando de un adorno que casi ahorca. Es lo que significa. ¿Sí? Significa embellecer
y la otra cosa es engalanar el cuello. Entonces significa adornar el cuello. Y vamos a ver más adelante que el cuello aquí tiene que ver con la voluntad. Amén. Bueno, entonces, vamos a pasar. Miren, las mujeres africanas, pon el primero, hijo. Ahí. Miren, ese es lo que hacen las mujeres africanas. Ellas piensan que entre más largo tengan el cuello, más hermosas son. Y deben más largo el cuello para que se pongan más collares. Yo quería conseguir un collar así con unos bolas grandotas. No, pues no tuve el tiempo, discúlpenme. Yo voy a traer un collar aquí, a ver qué tal me veo, ¿no? Ok, que es cómo nos vamos espiritualmente, ¿no? Pero realmente ellas hacen esto. Piensan que entre más largo el cuello lo tengan, más hermosas se consideran. Y luego, obviamente, se ponen sus collares. ¿Qué representan los collares? Literalmente hablando, muchas personas que les gustan los collares, ¿no? ¿Qué representan? Porque miren, espiritualmente hablando, en Cantares, la esposa del Cordero tiene una gargantilla, ¿saben? ¿Sí saben eso? Bueno, pero la gente supersticiosa tiene ciertos colores y utilizan también, aparte de servir los collares como adorno, pues, adornan el cuello, algunos los usan para otra forma, para otra cosa, ¿cierto? En el caso de las africanas ya tenemos ahí como lo hacen, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de los collares? ¿Qué representan para las personas? Adornos, ok, dejémoslo, adornos, ¿de acuerdo? Adornos. Y hay collares muy finos y muy caros también, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver el cuello y la voluntad. A ver, pasa por favor. Ahí está. El cuello entonces representa la voluntad, ese es un cuello, ¿eh? Y ahí están los collares. Representa entonces la voluntad. El cuello es un símbolo de la voluntad. Así que Anak en la tierra cananea del corazón nuestro, les dije tenemos un corazón, entonces nuestro corazón es la tierra de Canaán. En su orgullo lleva al hombre a adornar y embellecer su cuello con pensamientos. Entonces podemos que las cuentitas que ven ahí son pensamientos propios, son criterios e ideas propias. Y adornarse con sus propios logros y éxitos. Estos collares representan entonces lo que el hombre presume por sus logros. ¿Sí? Si alguien es bello físicamente, no, pues todo el mundo es un horrible, ¿no? O sea, Dios le dotó con algunas características bellas y entonces a veces se presume eso y se ven menos a las personas, ¿cierto o no? Pero hay personas que logran éxitos y para ellos las demás personas son unas fracasadas y bueno. Estos collares son unos aspectos donde se proyecta a sí mismo, donde se busca el reconocimiento y se vive ignorando que Dios es quien bendice. Entonces son collares propios, no son adornos que el Señor haya puesto. Si ustedes leen, por ejemplo, la forma simbólica como Dios describe a su esposa, no solo en Cantares, pero también en el libro de Ezequiel, dice que el Señor puso vestido de lino, puso collares y un zarcillo y todo esto, pero son adornos espirituales, amén. Bueno, entonces, este gigante, Anak, es esta parte orgullosa de la voluntad, que si tiene logros, pero se da el reconocimiento a sí mismo en lugar de reconocer que todo viene de Dios. Entonces se alaba a sí mismo, se proyecta a sí mismo. ¿Sí? Está bien, pues quitarlo. Así que el orgullo y la soberbia de Anak siempre apunta a tomar la posición más allá de lo permitido, más allá de lo que debe ser, de lo normal. Trabaja y se esfuerza para aparecer por encima de otros, porque es un gigante, porque los gigantes siempre sobresalen, ¿no? Están arriba del término medio. Bueno, fíjense qué tremendo. Cuando este gigante se siente de esa manera, cuando todos los demás lo ven anormal. Porque nosotros vemos anormal a un gigante, ¿no es así?
Si es una persona de 3 metros, decimos, ahí nanita, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, espiritualmente hablando es así, aunque él se siente superior, realmente los demás no lo ven ni siquiera normal. El orgullo que hay y la soberbia en el viejo corazón, aunque sea solo en apariencia, quiere ser visto como alguien elevado, por encima de los demás. Es esta capacidad que quiere sentirse superior a los demás. Por ello, se adorna a sí mismo, se engalana con sus propias palabras y afirmaciones. Nadie más inteligente que yo, nadie me llega. Fíjense que la realidad de las cosas es que cuando la humildad del Señor mora en el corazón de alguien, el sentido de proporción, porque humildad es sentido de proporción. Ustedes y yo reconocemos, no sé, bueno, no voy a hablar por ustedes, pero yo reconozco que hay personas que son mejores que yo, y hay predicadores que son mucho más buenos que yo, y hay predicadores que saben mucho más que yo. ¿Ven? Hay gente que es mejor que nosotros. Y las cosas que tú haces, la verdad, hay gente muy profesional. Uno tiene que reconocerlo, no pasa nada con ello. Pero sí, dentro de lo que yo hago, siempre quiero hacerlo mejor, pero no para que otros vean, sino delante de Dios para que yo mismo sea que lo estoy haciendo bien. Y porque Cristo está en mi corazón, y cuando yo trabajo, para mi Dios trabajo, creo que lo hecho en Cristo debe estar bien hecho. Entonces lo hago para la gloria de Cristo y no para mi propia gloria. Amén. Bueno, es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero este gigante, el soberbio Anak, es una figura gigante de esa porción de nuestra carne o de nuestra vieja naturaleza que tiene una sed de admiración. No hay forma, si alguien no lo admira, casi siente que se muere. Tranquilos, no pasa nada. Si alguien no te admira, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? El problema lo tengo aquí adentro, ¿no? O de las miradas de otros sobre su persona. Por eso vemos de alguna manera, con todo respeto, muchas damas exageradamente arregladas, porque tienen la necesidad de que alguien les mire. Y no es otra cosa más que este Anak en su corazón, que tienen la necesidad de que otras personas les volteen a ver, aunque para ello tengan que hacer cosas que a veces no son tan buenas, ¿no? ¿Amén? Entonces, pero busca los aplausos, el reconocimiento. Yo creo que los músicos cristianos, más aunque los paganos, porque pues los del mundo, pues ya que tienen la fama, pues creo que ya ni les sabe. Pero muchos músicos creyentes buscan el reconocimiento de las personas y se les olvida que el servicio es para Dios y a quien debemos agradar es a Dios. Si Dios te da un talento y un don, ni siquiera es tuyo, Dios te lo dio, pero te lo dio para que lo honres, lo glorifiques, lo exaltes, ¿no? Entonces estamos hablando de este gigante, ¿no? Entonces, de repente hay tanta presunción entre los cristianos. Bueno, yo soy cristiano de nacimiento, de cuna, y mis familiares son, pues, quién sé yo. Tranqui. Pero esto busca en ocasiones, aunque sea por medio, a veces aunque sea por medio de una actitud prepotente y altiva. ¿Quiere lograr esto? De todas maneras. Y en otras ocasiones, el gigante Anak del orgullo puede usar palabras lisonjeras, suaves y de adulación, con tal de cautivar, con tal de que se dé ese reconocimiento, ¿no? Así. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esta actitud, no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en las redes sociales, cuando ven que alguien sube y sube sus fotos, no le den like. No le den, no les regalen algo que añada su soberbia. Pero si pone algo que valga la pena, no le den un like, denle un corazón. A darle la proporción correcta a las cosas. Amén. Bueno. Pero estamos hablando de alguna manera de no dañar a alguien que está más dañado. Había una chica que de repente pone algo
y le dan como 10. Pero de repente ponen una parte de su cuerpo y le dan 300. Adornos, collares sobre el cuello. Dios sea la gloria. Pero cuando uno aprende, gloria a Dios, la justa proporción, y le repito, humildad es sentido de proporción. Tener la proporción correcta. Si tú haces algo y alguien te reconoce, pues dale a Dios la gloria. Qué bueno que lo hiciste bien, gloria a su santo nombre. Es más, debemos hacerlo bien siempre, ¿sí? Pero no vamos a ponernos, no vamos a añadir una cuenta más al collar, sino le vamos a dar la gloria a Dios. La gloria. Entonces, en ese momento que le estamos dando la gloria a Dios, el gigante, pum, 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 se va derrumbando. Amén. Ahora vamos a ver el ejemplo bíblico sobre una actitud orgullosa. Vamos a Daniel capítulo 5 y vamos a hablar ¿se acuerdan de Nabucodonosor? Y vamos a hablar de Belsasar. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ir rápidamente porque es una bonita lección. Daniel capítulo 5. Está tremenda, nada más con esa pura lectura nos iríamos con la enseñanza y ya. De veras. Bueno, dice así. El rey Belsasar, ¿sí? Creo que vamos a dividirlo en varias facetas, pero lo vamos a leer así rápidamente. Así dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes en presencia de los 1000, y en presencia de los 1000 bebía vino. Así que hay 1000 príncipes y estaba tomando. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiese con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Así es que tenían una gran fiesta, estaban embriagándose. Pero este torpe hoy trajo los vasos sagrados del templo. Bueno, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron con ellos, rey y sus príncipes, sus mujeres, ya lo había leído ese, ¿verdad? 4. Bebieron vino y alabaron los dioses de oro, de plata y de metal, de hierro, de madera y de piedra. No solamente estaban tomando, no solamente cometieron un sacrilegio, pero empezaron a adorar a los dioses. ¿Verdad que sí? Idolatría. En aquella misma hora salieron unos dedos de la mano de hombre y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces el rey se demudó de su color y sus pensamientos lo turbaron. Y desatáronse las ceñiduras de sus lomos y sus rodillas se batían la una contra la otra. Empezaron a temblar. Hasta a los borrachos se le quitó. ¿Saben por qué? Vino el Señor e intervino. En medio de toda su fiesta y todo, de repente vio una mano en la pared blanca y empezó a escribir. Entonces sí, la cosa se puso difícil, ¿no? Y dice, y el rey clamó en alta voz, que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia, cualquiera que leyere esta escritura y me mostrare su declaración será vestido de púrpura y tendrá collar de oro a su cuello y el reino se enseñoreará el tercero, o sea, será el tercero del reino. Iba a poner un adorno en el cuello igual, ¿no? Bueno, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey y no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su declaración. Entonces el rey Belsasar fue muy turbado y se le mudaron sus colores y alteraronse sus príncipes. ¿Cómo eso de que se le mudaron sus colores? De rojo a morado, a negro, a blanco, a transparente. Vaya susto que tenía el hombre, ¿no? Dice, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y habló la reina y dijo, rey, para siempre vive, no te asombren tus pensamientos ni tus colores se demuden. En tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como ciencia de los dioses, al cual el rey Nabucodonosor tu padre, el rey tu padre constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento
interpretando sueños y declarando preguntas y deshaciendo dudas es a saber en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te mostrará la declaración. Y fue traído Daniel. Entonces Daniel fue traído delante del rey y habló el rey y dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿Se acordaba? Pregunto, ¿se acordaba el rey? Claro que se acordaba. Dice: yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos que leyesen toda escritura y me mostrasen su interpretación, pero no lo han podido mostrar la declaración del negocio. Yo pues he oído de ti que puedes declarar las dudas y esas dificultades. Si ahora pudieses leer esta escritura y mostrarme su interpretación, serás vestido de púrpura y collar de oro tendrás en tu cuello y en tu reino serás el tercer señor. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, o sea, a mí no me interesan tus dones, y tus presentes dalos a otro. La escritura yo la leeré al rey y le mostraré la declaración. El Elión, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y la honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Y los que él quería mataba y daba vida a los que él quería. Engrandecía a los que quería y a los que quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu fue endurecido en altivez, fue depuesto del trono de su reino y traspasaron de él la gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres y su corazón fue puesto como las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo hasta que conoció que el Altísimo Dios enseñorea del reino de los hombres y que pondrá sobre él al que quisiere. Hasta está describiendo lo que hizo primero Daniel antes de leer, fue describir la historia de su padre. Pregunta, ¿este rey conocía esa historia? Sí la conocía. Él vino a recordarle lo que le había pasado a su padre. ¿Ustedes saben por qué Nabucodonosor fue llevado por 7 años para que comiera hierba como un buey? ¿Ya perdió el sentido? Y se bañaba con el rocío, su pelo creció y sus uñas. 7 años. ¿Y ustedes saben por qué? Lo acabo de leer. ¿Pero saben qué fue lo que hizo Dios? Fue exteriorizar la condición de Nabucodonosor. O sea, Dios permitió que físicamente todos vieran lo que había en el interior de Nabucodonosor. Entonces, miren, hermanos, Dios es justo y solamente nosotros cosechamos lo que sembramos. Y Nabucodonosor estuvo 7 años de esa manera y todo el mundo se dio cuenta de lo que había dentro de él. ¿Qué había dentro de él? Locura. La locura de la soberbia. Porque Dios lo exaltó, pero nunca le dio la gloria a Dios. Pero dice que cuando él levantó sus ojos al cielo y reconoció, se humilló y reconoció quién era Dios, en ese mismo instante Dios lo restauró a su posición y le regresó la razón. ¿Pero qué creen que hizo Nabucodonosor? Él predicó y dijo: conviene que yo publique las cosas grandes que Dios ha hecho conmigo, que no hay otro Dios más grande que Jehová. Esto lo dice en el libro de Daniel. Entonces, sabiendo esta historia, Daniel viene y le llama la atención. Le dice así, nos quedamos en el versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Hermano, no necesitamos que nos pase algo para humillarnos delante de Dios. Así que este hombre se llenó de soberbia y no se humilló. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Tú y los príncipes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, a dioses de plata, de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos sus caminos nunca honraste. Por eso es importante darle gloria a Dios, quien tiene nuestra vida en su mano.
Entonces su presencia fue enviada a la palma de la mano que esculpió esta escritura. Y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La declaración del negocio es: Mene, contó Dios tu reino, ya lo rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino fue roto o rompido, dice allí, y es dado a los medos y a los persas. Entonces, mirando a Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura, en su cuello fue puesto un collar de oro y pregonaron que de él que fuese el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, de los asirios, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Es terrible esta historia. Así que lo dividimos, ¿no? Primero, el banquete del rey. Estaba ahí con sus 1000 príncipes, sus esposas y sus concubinas. Luego, en segundo lugar, el escrito en la pared. ¿No es así? Busca la interpretación. Después, Dios exalta a Daniel. Y la fama de Daniel trasciende y es traído para dar la interpretación. Gloria a su santo nombre. Vimos todo lo que él le indica y le dice. Oh, gloria a Dios. En las cosas importantes que Dios dice aquí acerca de Daniel, él tenía un espíritu superior a los demás. Y entendemos por qué razón Daniel tenía un espíritu superior, por la forma como él buscaba a Dios. ¿Cómo buscaba Daniel a Dios? Oraba 3 veces al día. 3 veces al día. Es decir, mañana, mediodía y en la tarde. La verdad las cosas es que nosotros nos ponemos a pensar cuánto oramos. Queremos que Dios nos conteste y hay quienes oran 2 veces a la semana. Sí, yo oro 3 veces, pastor, 3 veces, pero al mes. Entonces, pues, ¿cómo te va a contestar el Señor, no? ¿Están de acuerdo? Y cuando tenemos una necesidad, oramos en la mañana y antes de acostarnos ahí vamos a llorar otra vuelta. Señor, ayúdame. Hasta que el Señor nos contesta, porque Dios es fiel para contestarnos, ¿no? Pero bueno, entonces, Daniel fue llevado a la presencia del rey. Dice, tú eres uno de los exiliados, ¿verdad? Sí. Y mi padre te puso por encima de los hechiceros y de... Sí, así fue. Y entonces Daniel interpreta el escrito que estaba en la pared. Dios le dio, él dice que Dios le dio a Nabucodonosor una gran autoridad y le recuerda en pocas palabras, si tu padre fue el tremendo conquistador que fue porque Dios le permitió ser un gran conquistador. Y aún tenemos que entender que aún los reyes son puestos por Dios, pero que en el momento que Dios quiere, los quita. Y en el caso de este rey en particular, Belsasar, esa noche iba a morir. Estaba escrito. Eso que hizo llenó el límite de la paciencia del Señor y por causa de su soberbia y de su orgullo, por no reconocer, no darle la gloria, la honra a Dios, lo que hizo, aparte de traer los vasos, el templo, el profanar, parte de todo eso, y todavía fue a adorar a un montón de ídolos. Ese día iba a terminar su vida. Y no importa cuánto honró a Daniel. Sin embargo, yo quiero preguntarles aquí, ¿dónde ven ustedes aquí que se arrepiente? ¿Ven ustedes ahí que cayó de rodillas y desgarró sus... No dice. Si el Señor te está diciendo que te vas a morir esta noche, ¿por qué no te tiras ante el Señor y le lloras? Y fíjense la misericordia de Dios, por ejemplo, con Nabucodonosor. ¿Cómo a Nabucodonosor no lo mató? Porque había algo en el corazón de Nabucodonosor, había algo. Y de alguna manera sabía de la existencia de Dios, de la presencia de Dios. Y ven que tuvo que pasar 7 años como un loco haciendo todo esto. Pero ¿cómo es que en su locura reconoció a Dios? Porque en su inconsciente él sabía de la existencia del Altísimo. Y así loco como estaba, dice que volteó los ojos hacia arriba, así que Dios... ¿No es así? El sentido le fue devuelto, pero lo primero que vino cuando él tuvo el razonamiento fue que había un Dios altísimo, el Elión, el más grande Dios, el que habita en las alturas. Él es el que tiene señorío sobre todo reino. Bueno, entonces,
Dice, porque tu corazón se volvió, ¿qué? Arrogante y orgulloso. Entonces, en cuanto a Nabucodonosor, cuando se manifestó esta arrogancia de Anac, del gigante Anac, porque se manifestó en Nabucodonosor esta naturaleza, Dios tuvo entonces, ¿qué? Humillarlo. De esta manera, ¿no? Loco. Gloria a Dios. Y uno no piensa en esto, miren, de verdad, Señor, ten misericordia, porque cuando nosotros hablamos acerca de cómo Dios te da el entendimiento y la lucidez para entender cosas sencillas. ¿Ustedes se acuerdan de Saúl? Y viene un espíritu de locura sobre él a tocarle porque había algo allí que estorbaba, que había interferido en su razón y Dios. Pero Dios nos mantenga con una mente humilde y nos ayuda a vencer a este gigante. Bueno, entonces viene la escritura, ¿no? Que es Mene. Dios ha contado los días de tu reino, se lo voy a traducir de otra forma. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Eso es lo que Daniel estaba diciéndole. Ok, es Mene, Mene, Tekel, Parsin, ¿no? Ok. Entonces, Mene, Dios ha contado los días de tu reino, y perdóname, majestad, pero Dios ya le puso un límite, porque tu reino no solamente va a terminar, sino se va a ser entregado a los medos y a los persas. Y sabemos de alguna manera que después vino la conquista de los medos y de los persas, ¿cierto? Bueno, entonces, y luego Tekel, su majestad ha sido puesto en una balanza y no pesa lo que debía pesar. Acuérdense que Dios es un Dios de balanzas. Así es que el Señor nos va a pesar en un momento y te va a poner en la balanza. Y tú tienes que pesar lo que Dios demanda de ti. No dio el peso. Y luego, Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a los medos y a los persas. Y ciertamente Belsasar cumplió y le dio las tres cosas que había prometido a Daniel, pero esa misma noche fue asesinado Belsasar, el rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Ahora, déjenme sintetizar nada más esto. Sabemos que el Altísimo dio a Nabucodonosor una capacidad gigante, grande, gloriosa, que provocaba que todos los pueblos temblaran ante él. Dice que incluso aquel quería mataba y al que quería le daba vida. Tremendo poder, ¿no? Pero, ¿por qué recibió esto el rey Nabucodonosor? O sea, ¿para qué recibió de parte de Dios esto? Para que le diera la gloria a Dios, para que fuera un buen rey. Cuando Dios pone como cabeza a alguien, el propósito de Dios es que sea un buen gobernante, que sea un noble gobernante. Cuando Dios te da el poder sobre personas, Dios no quiere que te llenes de soberbia. Si Dios un día te da la oportunidad de tener un grupo de gente, tienes que ser generoso con las personas, tienes que ser misericordioso con las personas. El poder que se levanta en ti, no, tú, no, tranquilo, tú eres un siervo del Altísimo. ¿Ven? Como tal uno tiene que hacerlo. Bueno, pero Nabucodonosor permitió que el gigante Anac, que habitaba en su corazón, lo condujera a adornar su cuello, su voluntad. Un día dice que iba pasando por el rey y dijo, ¿no es esto lo que yo con mi grandeza he logrado? Iba paseándose, ¿no? ¿No es lo que yo he conquistado todo esto? Miren nada más todo lo que yo he hecho. Empezó a adornar. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Dice que en ese mismo momento, esa noche el Señor le dio un sueño sobre un árbol. Iba a ser cortado. Era él. ¿Está bien? Siguiente. ¿Cómo puede ser el gigante Anac derrotado y transformado? Bueno, sin duda Anac tenía 3 hijos, que vamos a estudiar después, que es Sesaí, Aimán y Talmai. Deben ser conquistados, deben menguar, deben ser llevados al altar, deben ser puestos en el altar para su transformación, deben adquirir una nueva naturaleza, que tengan un nuevo desempeño, ya que Jesús vive en el corazón del cristiano, y cuando empezamos a prosperar en la transformación del gigante Anac, entonces el cuello debe ser engalanado y embellecido. Óiganme, ¿Dios tiene que quitar los adornos de tu cuello que tú pusiste? Y debes permitir que Jesucristo ponga los nuevos adornos en tu cuello.
Y entonces vamos a ver el cuello de la esposa del Cordero. Cantares 4:4. Estamos allí. Fíjense que los miércoles estamos estudiando precisamente ese punto. Y en la convención pasada, en Indiana también estuvieron hablando sobre Cantares 4:4. Tu cuello como la torre de David, edificada para muestra. 1000 escudos están colgados de ella, todos escudos de valientes. Primero quiero recordarles a ustedes de qué nos habla el cuello. Así es un símbolo de la voluntad. Y aquí el esposo está hablando de la hermosura de ese cuello. Tu cuello como la torre de David. Ahora déjenme decirle, ¿cuál es la función del cuello? No les pregunto a ustedes, ¿cuál es la función de su cuello? ¿Algún día se han quedado dormidos sentados? ¿Se han quedado dormidos sentados? Y después de un rato, ¿cómo está? Como tienen torceduras por todos lados porque la cabeza pesa. Entonces el cuello tiene la función de sostener la soberanía del Señor. En este caso, la esposa tuvo un cuello lo suficientemente trabajado como para poder sostener la cabeza de Dios, la soberanía del Señor. Un cuello. El cuello era una figura de la voluntad de ella, un testimonio de todas sus victorias sobre su propia voluntad. Por eso tenía escudos, edificada para muestra, para testimonio. 1000 escudos están colgados de ella, todos escudos de valientes. La torre de David fue edificada para mostrar las armas. Era un sitio donde se guardaban las armas de combate, por eso dice que era semejante a esta torre, ¿no? Y había muchos escudos, y sabemos que los escudos son armas de defensa. Había espadas, pero en este caso menciona específicamente los escudos. Y la Biblia menciona que el escudo es el escudo de la fe. Y que los escudos nos son dados para apagar los dardos encendidos del maligno. Armas de defensa. Alabados de su nombre. Este tipo de cristiano ya ha estado viviendo en la palabra, porque la Escritura dice, hermano, escúchame, que la fe viene por el oír. Si tú vives en la palabra, dice, escuchando la palabra del Señor, se van formando en ti escudos que van a ayudarte cuando el enemigo mande dardos en contra de ti. Si es que puede mandar muchas tentaciones a tu voluntad, pero si tu voluntad está adornada con estos escudos, esos dardos no te van a pegar. Y no hace que tu voluntad se doble, que tu voluntad tuerza hacia el mal, porque tienes 1000 escudos colgados, escudos de la fe. Todos son escudos de valientes, gente que está en la batalla, aleluya. Gloria a su santo nombre. Entonces el cuello es comparado a esa torre, un sitio grande, como para guardar todos estos. Amén. Gracias Dios. La palabra aquí valiente significa poderoso y gigante. Son hombres valientes, hombres poderosos. ¿Ustedes saben que David tenía unos hombres demasiado valientes? ¿Han leído? Él tenía un grupo de varones y menciona algunos en la Biblia y dice las hazañas que hacían. Eran tremendos. Bueno, David mismo era tremendo en la guerra, ¿no? Un día cuando ¿se acuerdan que le trajo a Saúl la dote por su hija? Le pidió 100 prepucios, o sea, matar 100 hombres. Y él le trajo 200 prepucios, lo que significa que David mató 200 filisteos, ¿no? Yo digo, bueno, uno como trabajo se agarraría con una persona, ¿no? Él mató 200 filisteos esa ocasión. Entonces, valientes, eran fuertes, valientes. Todos los escudos, todos son escudos de valientes. Aleluya. Entonces, si hablamos de 1000 escudos, piensen en 1000 escudos, hermanos. Wow. Tenemos ahí de todos los tamaños, para toda clase de batallas. Así es que en lugar de ponernos aquí adornos en nuestro cuello soberbio de nuestros logros, mejor vamos a poner cada escudo de la palabra aquí. Así que podemos tener el cuello del gigante Anac, pero transformado, santificado, con estos escudos poderosos que vamos a utilizar. Y ya les dije que estos escudos los obtenemos
cuando nosotros estamos en la palabra, ¿no? El tiempo suficiente en la palabra. Bueno, entonces aquí la pregunta es, ¿qué quieren tener en su cuello de adorno? ¿Los collares de Anak? Los collares de el escudo de la palabra, ¿no? Así que no podemos seguir adelante en nuestro camino a Dios, a menos que tengamos estos escudos en nuestro cuello, o dicho, o en nuestra voluntad, ¿no? Porque el diablo sabe exactamente por dónde atacarnos. Quiero que piensen lo que acabo de decirles. El diablo sabe exactamente por dónde atacarte. Sabe, y te va a mandar allí sus fieros dardos. ¿Por qué son dardos encendidos? Porque tratan de quemar tu determinación. La determinación de tu voluntad para crecer en el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nos manda dardos y mata nuestro deseo de orar? Nuestro deseo de leer la Biblia, nuestro deseo de ser mejores. Pero si tenemos un buen escudo, y tu escudo está listo, te vas a defender de los ataques del enemigo. Y entonces nada va a poder detener ni matar tu determinación, porque estará protegida. Los escudos son para proteger tu buena voluntad para con Dios. Pero escúchenme una cosa. Un día voy a hablar, porque esto impactó mi corazón y mi vida. Dice en Cantares 4 que la esposa tiene una gargantilla. Y que el esposo quedó prendido de un ojo y de la gargantilla de ella. ¿Y cuál es la gargantilla? Es la entrega. El esposo se enamoró de la esposa porque ella tuvo una entrega exclusiva. Creo que esa entrega es la de ser una ofrenda de consagración. ¿Escucharon lo que dije? Es la entrega de tu propia voluntad. Cuando tú entregas tu voluntad al Señor, entonces Él pone una gargantilla. Es un testimonio de tus entregas. A Dios sea la gloria. Así que, qué fabuloso cuando cada uno de nosotros podemos crecer. Y esta capacidad de Anak es transformada. Y entonces esta capacidad de Anak para el mal ahora es para bien. Y tenemos que engrandecer a nuestro Señor, ¿no? Y en lugar de ser un portador para exhibirse a sí mismo, se exhibe al Señor. ¿Saben ustedes que este fue el problema de Lucifer, verdad? Él era el portero del hijo del sol, del lucero de la mañana. Y un día Lucifer se cansó. Dijo, ¿y por qué yo voy a abrir la puerta para que salga? Se cansó de ser un portero para la gloria del Hijo de Dios. Y quiso ser él el sol o el lucero de la mañana. No. Vamos a estar agradecidos porque el Señor nos haya tomado por dignos. ¿De abrir la cortina para qué? ¿De abrir la cortina para qué? Para que brille Jesucristo. Un consejo antes de terminar, dos cosas para terminar. La primera es, miren hermanos, cuando estemos escuchando una conversación donde alguien está hablando bien de sus logros y todo, siempre tendremos la tentación de empezar a hablar de lo grande que somos nosotros. No es que, sabes que yo tengo mis experiencias de grandeza. Tranquilos, dejen que brille Cristo. Piensen. Y entonces Salmo 34:3 dice, engrandeced al Señor. Con esto termino. La palabra engrandecer significa, la palabra hebrea gadal. Sí, Salmo 34:3 dice, engrandeced a Jehová, ¿sí? Conmigo. Y ensalcemos su nombre a una. O la palabra engrandecer es la palabra hebrea gadal, significa aumentar, enaltecer, exceder. Fíjense, significa hacer grandes las cosas. Tú tienes que hacer grandes las cosas que Dios ha hecho. Por ejemplo, hermanos, hoy, este es el día que hizo Jehová. Así que vamos a ver el lado bueno y miren qué maravilloso día ha hecho Jehová. Para que nos alegremos en él. Significa hacerse poderoso, magnificar, sobremanera, agrandar, elogiar, estimar. Esto es lo que tenemos que hacer con Dios. Tenemos que magnificarlo, tenemos que agrandarlo, tenemos que elogiarlo. Él es el que merece los elogios. Oiga, hermano, qué bonita. Oiga, hermana, qué bonita está a Dios.
sea la gloria que se le ocurrió hacerme bonita. No, no estoy hablando de mí, estoy hablando de una hermana que diga que es bonita, ¿no? Gracias a Dios, hombre, pero toda la línea, ¿no? Ok, hermano, qué bonito canta, hermana. A Dios sea la gloria. Hermano, tocas como los ángeles. Pues seguramente Dios mandó un ángel para enseñarme. ¿No? Amén, hermanos. Engalanar a nuestro Señor Dios y todo lo que hemos hecho. Amén. Entonces, sin titubear, hermanos míos, somos creados para la gloria de su nombre. Llevemos y entreguemos a nuestro Anak estas posiciones de soberbia en nuestra carne que se engalanan con sí, con su propio ego aquí, y dejemos que el Señor lo transforme. ¿Quedó clara la lección?